Buenas noches. El día de hoy le vamos a hablar sobre el monóxido de carbono en la minería. Nuestro grupo está conformado por Oscar Duván León, Mayiver Quintero, Diana Villamizar y quien les habla, Ingrid Vadillo. La minería, como tantos otros procesos industriales, generan o emplean en sus procesos productos potencialmente tóxicos, es decir, que generan un efecto adverso sobre la salud. Entre ellos podemos encontrar los metales pesados como el plomo o los gases, que en este caso vamos a hablar sobre el monóxido de carbono. El objetivo es capacitar a los trabajadores sobre la importancia de cómo prevenir el envenenamiento por monóxido de carbono en la minería. Para ello, el día de hoy les vamos a explicar qué es el monóxido de carbono, cuál es su toxicodinámica, cuál es su toxicocinética, cuáles son sus manifestaciones clínicas, las medidas de prevención, entre otros. El monóxido de carbono es un gas altamente peligroso que se caracteriza por ser más denso que el aire. Se caracteriza también por ser inoloro, incoloro e insípido. Al ser inhalado en niveles excesivos, causa la muerte instantáneamente. Estas características, que no presenta ni color ni olor, pues se conoce popularmente como el gas de la muerte feliz, por ser muy rápida y por no producir sensación de ahogo. A medida que la víctima va inhalando este gas, en algunos casos siente una sensación de borrachera o mareo hasta la pérdida de la conciencia, provocando la muerte de manera rápida. La toxicocinética del monóxido de carbono es la unión del monóxido de carbono con la hemoglobina, produciendo carboxihemoglobina. Las manifestaciones clínicas por las ingestas o las intoxicaciones de monóxido de carbono pueden ser las siguientes: dolor de cabeza o cefaleas, náuseas o vómitos, mareos o cansancio, letargos o confusiones, desmayos o convulsiones, en el mayor de los casos alteraciones visuales u alteraciones del sistema neurosensorial. El cuadro clínico de las intoxicaciones de monóxido de carbono puede ser el siguiente. Después de inhalar el monóxido de carbono se reduce el transporte de oxígeno debido a la formación de carboxihemoglobina. ¿Cuál es la carboxihemoglobina? Las partículas de monóxido de carbono se unen con las partículas de la sangre o de la hemoglobina y van a producir una sustancia llamada carboxihemoglobina, que esta reduce el paso de oxígeno en la sangre y van a producir hipoxias. Cuando llegamos al punto de la hipoxia, vamos a encontrar dos líneas. Una línea que es la afectación del miocardio y la otra línea que es la de la acidosis. Pero si vamos más allá, queremos saber qué es una hipoxia. La hipoxia es la deficiencia de oxígeno en la sangre y en las células y tejidos del organismo que tienen un compromiso de la función de cada uno de ellos. Cuando vamos por la afectación del miocardio, podemos encontrar complicaciones como lo son insuficiencia cardíaca, congestión venosa y edema pulmonar. ¿A qué nos hace referencia un edema pulmonar? Nuestros pulmones están cubiertos por una membrana llamada pleura. Cuando produce un edema pulmonar, esta pleura se va a recubrir con abundante líquido y va a evitar que nosotros podamos tener un funcionamiento o una oxigenación adecuada en nuestro cuerpo. La otra línea es la acidosis, que la acidosis se produce por una exacerbación de la permeabilidad vascular. ¿Qué nos va a producir esto? El aumento del hematocrito y en el mayor de los casos va a causar un edema cerebral. A esto le vamos a juntar que va a tener un daño reversible y un daño irreversible. ¿Cuál sería el daño irreversible? Una atrofia cerebral, y el daño reversible podríamos presentar o se podría presentar en el paciente una mejoría.
¿Cuál sería el tratamiento para un paciente con intoxicaciones por monóxido de carbono? Inicialmente sería retirar al paciente del ambiente contaminado con el gas. Posterior a esto, se realizará la administración de oxígeno hiperbárico y se aportará al paciente un soporte ventilatorio alrededor de 6 horas. Posterior a esto, se realizará una vigilancia estricta de estos pacientes durante las próximas 24 horas. ¿A quién se les realiza la vigilancia más estricta? A pacientes que han realizado esta ingesta con fines de intento suicida o las mujeres que estén en estado de embarazo. ¿Cómo nosotros vamos a contener estos niveles de carboxihemoglobina? Se van a realizar unas pruebas, unos paraclínicos. En este caso podemos encontrar los valores de hemoglobina que serían la referencia, estaría entre 14 y 18 gramos sobre decilitros, y para nosotros encontrar los valores de carboxihemoglobina vamos a encontrar un examen llamado los gases arteriales, en los cuales podemos observar todas las alteraciones de los electrolitos en nuestro cuerpo. Posterior a toda la ventilación mecánica y a la oxigenación hiperbárica que realizan en nuestro cuerpo, ya que con esto se oxigena más la sangre y se ayuda a que el oxígeno contaminado salga de nuestro cuerpo. También clínicamente se le realizará una perfusión de bicarbonato, la cual ayuda a reducir el riesgo inminente que sería la muerte. A continuación vamos a hablar sobre las medidas de prevención del factor de riesgo por intoxicación por monóxido de carbono en trabajadores que realizan actividades dentro de la minería. Para ello tenemos que entender cómo va a ser el sistema de jerarquización de los riesgos, por eso vamos a intervenir tareas, factores de riesgos en la fuente, en el ambiente y en el individuo. A nivel de la fuente vamos a establecer controles de ingeniería tales como sistemas de mediciones, sistemas de alarmas que permitan identificar que estos riesgos se pueden presentar en los lugares de trabajo. A nivel de ambiente vamos a trabajar dos aspectos. Uno, garantizar la ventilación de las áreas y establecer la adecuada señalización. Y finalmente en los trabajadores vamos a establecer unas pautas de capacitación y entrenamiento en análisis de peligros y riesgos, y vamos a trabajar y entregar en diferentes elementos de protección personal. Por otra parte, también vamos a garantizar que los trabajadores utilicen adecuadamente sus elementos de protección personal, ya que en muchos casos se les entrega, pero nunca se verifica o se garantiza que los utilicen de manera correcta. Finalmente, nuestra propuesta siempre va a ser, recuerde que nuestro compromiso es la seguridad. Por ello, vamos a ser detectives de nuestra seguridad dentro de una mina. Por ello es importante, primero, identificar y hacer inspecciones de las diferentes áreas de trabajo a fin de identificar que nuestras instalaciones estén funcionando de una manera adecuada. Segundo, vamos a notificar cualquier hallazgo que encontremos en esas inspecciones. Y tercero, en caso de una alarma o alguna eventualidad que se llegue a presentar, debemos de reportar de manera inmediata a nuestro supervisor o responsable de seguridad en el trabajo para que determinen las medidas correspondientes. Es importante, y la seguridad es un compromiso de todos, por eso siempre los invitamos a promover la salud y la seguridad desde cada una de nuestras áreas de trabajo. Muchas gracias.